Y quería empezar la charla o el debate o la exposición de hoy con dos preguntas, que es con la que nos encontramos ahora en Europa, ¿no? ¿Qué entendemos por digitalización cuando hablamos de la administración pública, ¿no? y cuando realmente queremos o tenemos como objetivo mejorar los servicios públicos prestados a la población? ¿Y qué entendemos en realidad cuando hablamos de otra cosa como que podemos aprovechar del BIM dentro de la administración pública, ¿no? Normalmente cuando nos hacemos estas preguntas pues nos quedamos así, pues no lo sabemos y tenemos que reaccionar de alguna manera, y para evitar esto es esta presentación de cómo evitar esta situación de desconocimiento. La charla será sobre lo que nosotros llamamos los BIM Scopes, los objetivos del BIM en una administración pública. Bueno, mi nombre es Ignasi Pérez Arnal y después os presentaré un poco qué es BIM Academy. Pero nosotros empezamos, tuvimos una sensación desde el principio de que empezábamos a hablar sobre BIM, de que se tenía que difundir más el BIM. Normalmente la gente introducía, implementaba el BIM, pero en España, en una encuesta, una estadística reciente, se ha demostrado que más o menos es el 3% de los profesionales que trabajan en España, divididos entre los promotores y los constructores, solamente el 3% utiliza el BIM. Por lo tanto, estamos desaprovechando muchísimo las capacidades que nos puede ofrecer el BIM, y entonces iniciamos unas acciones que se llamaban BIM Tour y las estamos haciendo como de diseminación del BIM. ¿De qué manera podemos hacer que toda la cadena de valor de una construcción, desde el promotor público hasta el usuario final, se pudiera trabajar con BIM durante todo este proceso? Normalmente el BIM se utiliza para hacer el proyecto, pero es difícil ver que se pueda utilizar para hacer la construcción, el seguimiento de la construcción y después la gestión. Por lo tanto, con BIM empezamos ya a hacer como un ciclo junto con Daniela, con BIM Brasil, que sería como un BIM Tour Brasil, con 12 sesiones de aquí hasta el primer trimestre del 2021, y el formato es este. El formato es poner en contacto distintas personas que tienen interés para poder de alguna manera compartir el conocimiento sobre BIM, y todo esto es para poder hacer que realmente la posibilidad de este BIM Brasil Roadmap que vuestro país tiene hasta el 2028 pueda llegar a ser posible, ¿no? Estamos viendo las dificultades que hay en cada uno de los países para un roadmap a nivel de Estado, y yo os quería explicar mi experiencia de acuerdo con, bueno, mi opinión, de acuerdo con mi experiencia y sobre mi experiencia, ¿no? Nosotros hacemos entrenamiento, le llamamos formación en español, consultoría y eventos, y entonces dirigimos distintos cursos de distintos tipos de máster, cursos más cortos, cursos más largos, con universidades, con colegios profesionales, con asociaciones. Hacemos una parte de consultoría para constructoras, para materiales de construcción, para ferias como Feria de Barcelona, también para entes más públicos, y realmente también organizamos una serie de eventos como el BIM European Summit, al cual estáis todos invitados, Rebuild, que se va a celebrar ahora a final de septiembre en Barcelona, o GeoBIM en Ámsterdam, que se hace cada año.
Lo importante, hemos intentado resumir nuestros trabajos con administraciones públicas y las hemos dividido en estas tres partes. Una parte que veis que empieza con el Ayuntamiento de Barcelona, que sería como, me parece que le llamáis prefeitura en portugués. Y esta prefeitura, claro, en Barcelona tenemos 1.800.000 habitantes, más o menos, para tener una idea de la población. Hay un instituto de cultura, estamos trabajando con otros consellos municipales, que serían como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, que es una municipalidad de 40.000 personas. O sea que podemos estar hablando de casi 2 millones a una pequeña población de 40.000 personas, pero también estamos trabajando, como veis aquí, con la Federación de Municipios. España tiene alrededor de 10.000 ciudades y pueblos y por lo tanto se trata de qué manera podemos hacer llegar el BIM a todos ellos. Nosotros, nuestra actividad de consultoría es importante, empezó con el área metropolitana de Barcelona. Esto es un conjunto de 3,5 millones de personas con 36 municipalidades distintas y en los cuales hicimos la implantación de BIM para alrededor de 130 técnicos distintos. O sea, hemos hablado de prefeituras pequeñas y grandes, hemos hablado de áreas metropolitanas y hablamos a nivel también de administración pública de la Diputación de Barcelona, que tiene 200 municipios y para nosotros es una provincia. No sé si vosotros también tenéis provincias dentro de nuestro estado, que sería el de Cataluña, y veis aquí el BIM Roadmap que hemos trabajado para la Generalitat de Cataluña, para el Gobierno de Cataluña, pero también junto con el Instituto Cartográfico, o sea que ya vemos que se introducen otro tipo de instituciones ligadas a veces al sector militar, al sector cartográfico, geológico, algo que parece que no tenga relación con BIM, pero tiene y mucha, después veremos, o con la Agencia de Vivienda de Cataluña, que gestiona 15.000 viviendas, o con la de Junta de Andalucía, que gestiona 60.000 viviendas, etcétera, ¿no? Después hay otro paquete, que yo diría que es otra diferencia, que es cuando hablamos de Estado ya, ¿no? Y entonces hemos hecho el libro blanco sobre el BIM, trabajamos con puertos que en España están dentro de una asociación que se llama Puertos del Estado, con 28 puertos de conexión internacional, también con la organización de BIM del Ministerio de Fomento, que se llama SBIM, o Trainee, que es uno de los proyectos de los cuales me siento más orgulloso porque está plenamente relacionado con el BIM Scope que vamos a hablar hoy, ¿no? Es un programa europeo que se ha realizado en Macedonia del Norte, es un nuevo país que está al lado de Grecia, y este país ha decidido implantar el BIM con el objetivo de bajar la factura energética del país. O sea que no es utilizar BIM para tener modelos BIM en 3 dimensiones, sino realmente se trata de cómo implantar BIM o cómo implantar esto de Open BIM, que después con Alexandre veremos desde otro punto de vista la importancia de tener formatos abiertos para poder trabajar, ¿no? Esta es una imagen de uno de los grupos de trabajo en Macedonia y en el cual se han hecho alrededor de una docena, unos 12 workshops, pero cubriendo toda la cadena de valor, desde el instalador de una placa fotovoltaica hasta arquitectos, ingenieros, calculistas energéticos, promotores, desarrolladores, planeadores urbanísticos, etc. Entonces, esto ya nos dio una experiencia importante sobre cuando se nos consulta sobre cómo hacer una estrategia BIM, que una estrategia BIM, hemos de saber que una estrategia es algo a largo plazo, pero que se divide en distintas tácticas a corto plazo
para poder trabajar de una forma directa y hacer realidad esta estrategia BIM, ¿no? Supongo que todos conocemos el BIM, pero para que realmente tengamos la misma definición, es un modelamiento de información de construcción. Por lo tanto, hay una parte de geración y gerenciamiento de datos de la construcción, o sea que lo que estamos transformando son todas las líneas que nosotros podemos dibujar en datos. Y por lo tanto, esto implica tener un gerenciamiento de estos datos que por primera vez se puede hacer a través de un computador, de un ordenador. Y por lo tanto, estos datos, aquí os incluyo, existen datos físicos, ambientales, comerciales, sociales, etcétera, en cada uno de los elementos que vamos a modelar, ¿no? Entonces, para nosotros, BIM es una metodología porque en realidad está uniendo toda esta cadena de todos los intervinientes. Por lo tanto, entendemos que no solamente BIM sirve para pedir un proyecto de arquitectura, sino también para hacer un análisis del sitio donde se va a englobar esto. Pero también, de alguna manera, pues como podemos ver, para los estudios de iluminación, de acústica o de análisis de una parte ambiental y de sostenibilidad. En la construcción, estos datos nos sirven para conocer en tiempo real de qué manera se encuentran depositados estos recursos económicos que los contribuyentes nos han dado, ¿no? Por lo tanto, si vamos desde un punto de vista más del sector industrial, la digitalización, estamos en una mala posición. El sector de la construcción, veis que se encuentra en la casi última posición, la construction industry, en esta relación de digitalización y productividad. Entonces, esta falta de digitalización nos produce un problema en la productividad. Pues sí, en el sector de la construcción tenemos una bajísima productividad desde hace 60 años y esta es una gráfica de Estados Unidos, o sea que no es un problema en general de países específicos, sino es una problemática del sector de la construcción a nivel mundial. No somos productivos y esta es la demostración en la que cualquier sector industrial normalmente ha multiplicado en los últimos 60 años como la mitad, produce un 250% más de lo que producía, y el sector de la construcción tiene una baja productividad, tan baja que ahora es más bajo que hace 60 años. O sea que ahora producimos menos con las mismas personas, con los mismos materiales, con la misma energía, con el mismo tiempo, con los mismos recursos. Producimos menos. O lo que también hay otra lectura, que es para producir lo mismo que hace 60 años, necesitamos más personas, más recursos, más tiempo, más material, ¿no? Entonces, he dividido la presentación en 3 mitos, ¿no? Que el primero sería, bueno, esto que hemos visto sobre productividad y digitalización en la esfera pública no lo podemos hablar de la misma forma. Y esto es falso. Esto es falso porque lo podemos ya estar trabajando. Vemos, por ejemplo, en esta pequeña prefectura de San Feliu de Llobregat con 40.000 personas, está haciendo un plan de implementación de la Agenda 2030. O sea, la implantación del BIM en esta municipalidad no es para tener digitalizados los datos, es para poder cumplir la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, esto provoca una estrategia totalmente distinta, porque se puede hacer con un listado de toda la normativa estatal que existe y de qué manera el BIM puede ir apoyando cada uno de estos puntos. Pero es que además esta pequeña municipalidad hace un plan de acción de administración electrónica. O sea,
De alguna manera, todo lo que nos vemos obligados por el COVID-19 de necesitar digitalizar todos los procesos, pues el BIM nos puede ayudar a hacer esto. En realidad, dentro de esta prefectura, ellos miden todo con este dashboard, con este cuadro se llama cuadro de mando, en el que ellos han fijado cuál es el coste de una persona haciendo una reclamación en la prefectura. Este coste está evaluado en 32 euros. Cada vez que una persona, un habitante, va a la oficina del prefecto, cuesta 32 euros. Y lo que se quiere hacer como buenos catalanes, los catalanes están considerados como ahorradores de dinero, este Consejo Municipal lo que quiere es tener el absoluto control de que todas las reclamaciones se solucionan en el tiempo estipulado. Porque si esta persona vuelve a ir a hacer una reclamación, hay un coste para el municipio. Por lo tanto, para este municipio el BIM está dentro de como un objetivo estratégico de su propia transformación digital, y si vemos en estos proyectos de Sant Feliu 2020, que se podría también entender como desde Barcelona 2020, pues vemos como el BIM es uno de estos ejes. ¿Y esto qué significa? Significa que la plataforma digital de todo el ayuntamiento, de toda esta prefectura, va a necesitar pues visores en 3D, va a necesitar unas plataformas para compartir estos datos, y esto ya empiezan a generar unas preguntas. ¿De qué manera yo puedo hacer BIM? Puedo tener un modelo BIM dentro de mi nube, y esta nube, ¿de qué manera puedo compartirla con aquellos técnicos y profesionales que han de trabajar, pero también con el constructor y con el instalador y con el subcontratista y con el usuario final y con la gente que va a hacer el mantenimiento de aquella infraestructura? Porque a veces hablamos de edificacions, pero a veces hablamos de rodovías, ferrovías, presas o embalses, canales de agua. Todo esto lo hemos de mantener en los próximos 50, 80 años. Y para esto, esta prefectura lo que ha empezado a hacer es un proceso de convertir todos los equipamientos públicos en modelos BIM, para poder tener la posibilidad de que su utilización se pueda hacer mediante estos cuadros de mando. De qué manera la utilización, el número de personas que hay utilizando cada una de estas infraestructuras, nosotros podemos hacer unas mediciones sobre ello. Y de qué manera nosotros, los campos electromagnéticos, las infraestructuras subterráneas, absolutamente todo lo que ocurre, tanto en el subsuelo como encima del suelo, dentro de esta ciudad, tenemos esta información para poder estar gestionando. Por lo tanto, ya vemos que este mito de productividad y digitalización lo hemos de incluir dentro del ámbito público, pero ahora vamos a ver el segundo mito. Si BIM es una tecnología, esta tecnología no forma parte de lo que llamamos la gobernanza de una ciudad o de un estado o de un país. Entonces, también permitidme ir en contra de este mito. ¿Y por qué? Porque en realidad nos podemos fijar cómo esta gobernanza desde este punto de vista en este municipio, que repito, es de 40.000 habitantes, es un municipio pequeño, pues necesita de toda una eficiencia, de toda una sostenibilidad de todo lo que se está trabajando desde esta ciudad. Entonces pasamos ya
a la gobernanza de más ciudades a la vez. Y entonces, si vemos de qué manera se ha implantado el BIM en el área metropolitana de Barcelona, pues veréis cómo se contratan unos servicios que son de asesoramiento, de formación, de implantación. Esta información es de la presentación del área metropolitana de Barcelona, no es nuestra presentación, y de qué forma se hizo este encargo, para entender para qué servía implantar el BIM dentro, y ya no hablamos de implantar el BIM, sino de implantar los entornos BIM. Entonces, hay una parte que es la redacción y gestión de proyectos, el control de ejecución de obras, y se empezó por el área de espacio público. Esta área de espacio público habían unos objetivos específicos que ya ahora, ya si lo analizamos, ya no salimos del BIM. O sea, el trabajo colaborativo. O sea, se hace el BIM para que toda la gente que ha de participar en las tres fases, diseño, construcción y mantenimiento, estén trabajando a la vez. Por lo tanto, esto implica unos modelos de contratación distintos. Por lo tanto, ya se habla de modelos para todo el ciclo de vida. ¿Y cómo vamos a tener un modelo de una construcción si el arquitecto no va allí para tomar fotografías y introducir esta información? Necesitamos que el obrero de la construcción haga este trabajo. Pero también para la planificación y las mediciones y presupuestos. De hecho, y me sabe mal decirlo, pero no conozco ninguna administración pública que los proyectos cumplan su orçamento y cumplan su plazo de tiempo. Y entonces aquí ya entramos en una mecánica distinta. Esta administración pública que os hablo ya no admite lo que se llaman modificados, ya no admite un cambio de orçamento. Por lo tanto, esto significa que o se hace ya todo bien desde un trabajo previo, llamémosle BEP, que sería el BIM Execution Project, o sea, hemos visto antes una parte como de estrategia de una municipalidad, ahora los BEP como un BIM Execution Project, pero ya esta misma implantación de BIM en el área metropolitana pedía requisitos de información, integrar estándares, la posibilidad de validar los modelos, o sea que cuando llega un modelo BIM, de forma automática ya podamos saber y validar y certificar que ese modelo está bien o no. Coordinar el compartimento de datos, federar los modelos, detectar las colisiones, que esto es ya típico dentro de un proyecto BIM, ¿no? Y entonces ya la imagen de, bueno, estos documentos, ¿en qué se transforma? Pues se transforma en un documento que se llama requisitos BIM, en el cual cuando un arquitecto o un ingeniero venga a mi oficina, le diré que utilice estos requerimientos para cumplir con estos estándares de calidad en todos los modelos. Entonces, en todos los modelos, ¿y qué va a tener que cumplir? Pues va a tener que cumplir, fijaos, este es el anexo número 9, pues especificaciones del modelo, de qué manera los level of development y los level of information han de cumplir. Yo quiero que cuando alguien pone una puerta en un edificio, quiero tener esa información del edificio. No puede ser que se me diga puerta, ¿no? Yo necesito saber qué tipo de puerta y con qué grado de precisión lo necesitamos para hacer esta construcción. Hay otros documentos, como un manual de uso. Y el manual de uso significa resolver las necesidades de cada proyecto. Ya explicamos cómo voy a utilizar tu proyecto de tu arquitecto y tu ingeniero y qué requerimientos va a necesitarse, porque lo voy a utilizar para hacer una guía de requisitos. Hemos visto el BEP, lo vamos a trabajar entre todos. Le voy a dar una información como un libro de estilo, que es otro documento, porque quiero la misma información aclarando todos los conceptos, recomendando procesos para no tener que repetir o inventar algo. De hecho, incluso
ya damos herramientas y métodos, porque si estamos trabajando en el espacio público, ya queremos saber cómo se representa un árbol o de qué manera una pendiente de una calle en una sección donde hago un vado para que la gente pueda atravesar una calle, se me transforme automáticamente en esta información. Porque a mí la información que me va a preocupar es la de que voy a necesitar para mantener esta calle. Y necesito saber cómo se conecta una farola a una línea eléctrica y cómo voy a evacuar el agua, y cada vez que tenga que rehacer el asfalto de esta calle, pues no tenga un problema levantando alguna de estas infraestructuras, cosa que ocurre constantemente. Por lo tanto, ya una calle ya no se transforma en un plano, ya vemos que es un modelo en 3 dimensiones, con unos ejes, con toda una información, y por lo tanto, como estos son datos, ya nos permite visualizar estos datos de forma inmediata. Por lo tanto, si el alcalde, el prefeito, me pide: Ignasi, en mi ciudad, ¿cuántos kilómetros de calle tengo? En un segundo lo sé. Pero no solamente sé esto, sino ¿cuántos metros cuadrados de pintura tienen mis calles? Porque esto es lo que yo voy a tener que mantener. ¿Y de cuánto espacio público tenemos? ¿Cuántos árboles tenemos? ¿De qué edad son estos árboles? Pues toda esta información es la que en un modelo digital introducimos. Y lo mismo hemos visto en una infraestructura y ahora lo vemos en una edificación. ¿Qué información necesito yo para gobernar este equipamiento público? Pues voy a necesitar saber cómo son las instalaciones, y voy a necesitar saber cómo es el pavimento, y voy a necesitar esta información para poder a posteriori hacer cualquier tipo de intervención y medirla. Porque para eso tenemos el modelo BIM, para tener datos y estos datos poderlos contrastar. Por lo tanto, tenemos también una web en la que hay ejemplos, hay documentación con el pliego de requisitos BIM, con el plano de ejecución BIM, que sería el BEP, y estos 10 anexos de cómo organizar y explicar un modelo BIM, para que el arquitecto, el ingeniero, no nos moleste pidiendo una información, y esta información además está viva. Cuando sabemos que algo se puede mejorar, se puede complementar, se introduce dentro de la web del Área Metropolitana de Barcelona. Entonces, ¿cómo se hizo esta implantación BIM en el Área Metropolitana de Barcelona? Aquí tenemos, me parece que son unos 3.000 personas trabajando. Y se empezó solamente por el Departamento de Espacio Público. Este Departamento de Espacio Público, en la primera reunión, se nos dijo que eran unas 24 personas que necesitaban implantar el BIM. Necesitamos 24, transformar en BIM managers, 24 personas. Al final, se hace todo un estudio, una auditoría de cuáles son los niveles de implantación BIM, porque incluso el planejamento urbano democrático, dessas reflexões a partir de Curitiba, trazendo... ¿Perdona? ¿Cómo? No había oído, no sabía si era una cuesta o... Ah, vale, no, parece que no. Vale, perfecto. Entonces, esta implantación del BIM se hace, pues, para decir, una auditoría de cada una de las personas que compone un estamento público, ¿qué necesitan saber de BIM? Porque incluso al director general del Área Metropolitana de Barcelona, que es un político, se le hace una pequeña formación BIM para que él pueda incluir dentro de sus objetivos políticos y del seguimiento de sus proyectos políticos la medición de los datos de BIM. Para eso sirve el BIM, para tener datos, ¿no? Entonces,
Se hace después unos estudios de nivel de implantación del BIM y del software a implantar a cada una de estas personas del BIM. Bien, yendo adelantando, esto significa que se hace una formación distinta para cada perfil técnico, porque no es lo mismo si yo soy un ingeniero de caminos o si soy un ingeniero industrial, o soy la persona de mantenimiento, o soy el arquitecto, o soy la persona, soy el abogado que va a hacer las licitacions BIM. Por lo tanto, se estructura todo unos planos, una planificación de formación BIM que responde a cada uno de estos perfiles que antes hemos identificado. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, ya empezamos a generar estos documentos que de forma pública se van ofreciendo como guías de requisitos a cada uno de los profesionales y también a la gente propia del área metropolitana de Barcelona. Pero el área metropolitana de Barcelona ahora, por ejemplo, necesita hacer lo mismo este era el Departamento de Espacio Público. Ahora va a necesitar hacer lo mismo en su Departamento de Sostenibilidad. ¿Por qué? Porque los datos de todos estos proyectos a nivel de sostenibilidad se podrían estar utilizando y en estos momentos no se están utilizando. Por lo tanto, se crean una serie de documentos base para saber qué es lo que yo pido al BIM para extraer, absorber, ¿no? Hacer dentro del proyecto y tener aquellos datos que yo voy a ofrecer a mis jefes o a la gente que tengo debajo para poder trabajar. Estos son guías de documentos, ¿no? Este es el anexo número 18. Fijaos que hay una descripción de cada uno de los entregables. Aquí veis cómo los requisitos de IFC son fundamentales. Aquí se trabaja con software también nativo de Autodesk, pero se pide IFC. ¿Por qué pedimos IFC? Porque entendemos que un constructor no tiene por qué utilizar Autodesk o un arquitecto técnico, quizá utilizando softwares como ACA, necesita esta información. Y ACA es un software que es OpenBIM, que trabaja en IFC y toda esta información la absorbe para introducirla dentro de su modelo. Por lo tanto, el IFC y ese tipo de softwares son fundamentales. Y vamos al mito número 3, que es, y este es el tercero y último, que es, entonces con el BIM terminamos todo el proceso y todas las implantaciones son iguales. Y otra vez os he de decir que no. Porque, por ejemplo, estos materiales que estamos trabajando en el área metropolitana de Barcelona, ahora ya se transforma en una metodología distinta donde se quiere ahora implementar la sostenibilidad y ahora una nueva pata del BIM, que es el Lean Construction. Algo que en países vecinos vuestros como Perú, Bolivia o Chile tienen más avanzado que en muchísimos países europeos, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué hay este interés en el Lean? Pues precisamente porque el primer déficit que tenemos en nuestro sector es que seguimos con una metodología tradicional de contratar un proyecto. Y por eso también se necesita formación para toda la parte jurídica, legal, administrativa de los entes públicos. Porque aún seguimos haciendo este tipo de contratación en el que el desarrollador, el promotor, hace dos contratos distintos. Uno para el proyecto, para el arquitecto y el ingeniero, y otro para el constructor. El constructor no conoce nada del proyecto hasta el último momento. Y este es el principal problema que tenemos en el sector y por esta razón no podemos cumplir un orçamento ni entregar un proyecto a tiempo. Y esto es así. Entonces, ¿qué están haciendo la mayoría de países anglosajones y nórdicos? Cambiar esta metodología. Y es esta, es cambiar por un modelo colaborativo.
Y esta es la principal dificultad que tenemos, que es que nosotros como promotores públicos hagamos solamente un contrato. Y este contrato es a un arquitecto y un ingeniero, la parte técnica, y a un constructor a la vez. ¿Por qué? Porque yo no contrato el proyecto, yo no contrato la construcción, yo contrato la entrega de una construcción de cierta calidad o de una edificación de cierta calidad. Y es esto lo que yo contrato. Por lo tanto, el promotor hace que el arquitecto, ingeniero y los técnicos tengan que ponerse de acuerdo con los constructores porque a mí me interesa el producto final. Entonces, esto que la mayoría ve imposible, y ahora os enseñaré proyectos, ¿no? Pero ha de llegar a una situación de este tipo, en el que el proyecto se monta como cualquier proyecto en cualquier sector industrial, con todos los proveedores sentados en la mesa, y el proyectista se junta con el constructor y el constructor se junta con los fabricantes y los proveedores de los materiales para que entre todos fijemos el orzamento y el día de entrega. Y este es el compromiso de nosotros, de nuestra administración, si realmente vamos a aquella primera diapositiva, aquella primera slide, en la que buscamos la optimización de los recursos de nuestros contribuyentes, ¿no? Entonces esto hay países que lo tienen muy claro, como el Reino Unido. Tan claro como para que Francis Maude, el ministro de la Oficina de Gabinete, en el 2011 declarara que él implantaría el BIM dentro del Reino Unido, no solamente para hacer que el Reino Unido tuviera utilizar el BIM, sino porque quería que su país liderara la construcción digital, la construcción modular, la construcción prefabricada. Y esto lo decía él como ministro. Por lo tanto, yo me voy guardando las fotografías de ministros y presidentes de Estado que hablan del BIM y que han pedido que se introduzca el BIM. Y vosotros, como país, ya tenéis este ordenamiento con el CBIM, ¿no? De este nuevo reglamento para que en el 2028 sea así, ¿no? Pero fijaos, vuestro país ha fijado el 2028, esta persona fijó del 2011 al 2014. En 3 años, lo que nosotros como España hemos necesitado hacerlo en 6 años y lo que Brasil va a necesitar para hacerlo desde el 20 hasta el 28 en 8 años, él lo pidió en 3 años. Y lo pidió, ¿por qué? Porque tiene 4 objetivos clarísimos introduciendo el BIM. Y son 4 clarísimos. Uno es bajar los costes de construcción un 33%. El segundo es entregar cualquier obra de construcción en la mitad de tiempo. El tercero es minimizar las emisiones de CO2 al 50%. Y el más importante para él es mejorar la exportación en un 50% del sector de la construcción. Yo no sé si esta persona, Francis Maude, ya sabía que iba a haber el Brexit, pero con esto, en el 2011, quedaba súper claro que el BIM era para transformar el país y el sector de la construcción del país. No era una metodología a implantar, no era un software para hacer, ¿no? Y esto también lo entendió el Parlamento Europeo, aprobando la nueva legislación de los contratos públicos. Y entonces, ¿por qué la Unión Europea aprueba este cambio del ordenamiento jurídico en las licitacions? O sea, nosotros llamamos a esta directiva la directiva BIM, pero no es la directiva BIM, es la directiva de las nuevas licitacions en Europa. ¿Y cuáles son los ejes? ¿Para qué se hace esto? Y esto es lo importante. ¿Para qué se hace una implantación de BIM? Y esto es lo importante porque cada estado, cada región, cada provincia, cada prefeito, cada promotor tiene
unos requerimientos distintos. ¿Y Europa cuál era? Pues el primero. ¿Para qué ha de servir esto? Para restringir a utilização exclusiva do preço ou do custo para avaliar a proposta económicamente más vantajosa cuando es considerada adecuado. ¿Qué significa esto? Europa está diciendo que quiere implantar BIM para que los proyectos que vamos a aprobar no van a ser los más económicos, van a ser los mejores. Y por lo tanto el mejor es el ratio calidad-precio. Y por lo tanto ya no puede ningún Estado miembro de los 27 Estados miembros de Europa decir que se escoge esta propuesta porque es la más económica. Por lo tanto, esto implica un cambio en la manera de evaluar las licitacions. Pero después hay otros criterios, que es introducir criterios sociales y ambientales. Si aquel proyecto no los introduce y no los podemos medir, pues no será el mejor proyecto. Si no tiene algo de innovación, no hay un incentivo, no hay una mejora de esto, no lo podemos contratar. Y toda esta licitación BIM sirve para mejorar el acceso de las PYME, que son las pequeñas y medianas empresas, no sé si en portugués se dice igual, para la subcontratación. Por lo tanto, se da la, digamos así, la ventaja a que si se trata de una pequeña o mediana empresa, nosotros como Estado miembro debemos ayudarla más que a una multinacional o una empresa grande. Entonces, esto cambia totalmente y esto, bueno, hay toda una explicación, ¿no? Más transparencia, menos corrupción, el agua, el sector del agua está fuera de estas concesiones, etc. Y por lo tanto, esto lleva a, no me quiero alargar mucho más, lleva a crear libros blancos como estos, ¿no? Sobre la definición estratégica de la implementación del BIM para el gobierno de Cataluña. O en España, el Observatorio de Licitaciones BIM. O sea, se crea un observatorio de licitacions BIM para ver cómo esto va mejorando y de alguna manera empezar a medir. Y donde se ven ya estado a estado en España, nosotros tenemos 16 comunidades autónomas y se va viendo aquellas que la implantación BIM se ha realizado o no y las licitacions BIM se han incluido o no. Y por lo tanto hay una serie de criterios, de indicadores para ver que nuestra implementación de BIM no es solamente implementación de un software, sino esto es el primer paso para poder ya cambiar la manera de obtener proyectos de alta calidad, para disminuir la renovación y mantenimiento de esto y tener más recursos para hacer más proyectos. Pero, por ejemplo, también el BIM nos sirve para esto. Y Alexander después también quizá nos explica estos casos, que es la automatización de las licencias, lo que se llama la e-licensing o el e-submitting. O sea, si yo tengo un modelo digital BIM, entréguemelo usted, vosé, en BIM para que yo, como ya tengo los datos, mi software propio de mi estado va a ir contrastando en el modelo BIM distintos requerimientos y dirá esto no cumple. Por lo tanto, señor, ha de hacer esta lista de cambios porque su modelo BIM no tiene un lavabo con esta medida mínima, las puertas no tienen esta medida mínima, las ventanas no cumplen para incendios, etc. ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos. Si realmente hemos implementado el BIM, esto se hace de forma automática. Y esto es uno de los objetivos que debemos tener ya, incluso si queremos hablar como de Smart City, ¿no? De que nuestro estado sea un
Smart State incluso, ¿no? Bueno, en realidad he intentado hacer toda esta lista de scopes. Podemos estar hablando horas y horas. Ya llevamos una. Me gustaría despedirme invitándoos a todos a que el próximo día 19 de noviembre vamos a celebrar el European BIM Summit, donde bajo 3 ejes, que uno es la ISO 19650, que es lo que tenían que cumplir los proyectos y las implementaciones BIM, y es algo para pensar seriamente en cómo se implementa esta ISO. Cómo se hacen los Common Data Environment para hacer Integrated Project Delivery y de qué manera el BIM y el IFC se utiliza para los proyectos de Construsao, pues van a ser estos 3 ejes. Por lo tanto, bueno, me despido aquí haciendo esta frase, o sea, você sabe que o BIM está aquí, você sabe que ISO precisa ser implementado, posiblemente lo tenéis implementado, pero ahora hemos de decidir cuándo y de qué manera podemos aprovechar todos los datos de esta implantación BIM